¿Sabe qué? La necesidad más grande que hay en el mundo es anunciar a Cristo. Diga conmigo, anunciar a Cristo. Esa es la necesidad más grande que hay en el mundo, hermanos, porque, mire, dice la Biblia que el rico quiere ser pobre y el pobre dice quiere ser rico. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Qué es mejor, ser rico o ser pobre? Bueno, yo prefiero ser rico que pobre, ¿verdad? El asunto es que el rico necesita de Dios y el pobre también necesita de Dios. Por eso dice la Biblia que el pobre quiere ser rico y el rico quiere ser pobre, porque sin Dios, hermano, ninguno de los dos está bien. El pobre no está bien, el rico tampoco, peor, el rico necesita más de Dios todavía. Así que hay una gran necesidad en el mundo, ¿verdad? Y es de anunciar el evangelio. Y Dios nos ha puesto aquí en este valle a nosotros, pues anunciamos el evangelio. Dicen que el campo blanco más eficaz de anunciar el evangelio es en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros primos, ¿verdad? Nuestros padres, etcétera, etcétera. Es el campo más necesitado que hay, donde hay que predicar el evangelio. Una vez leí un libro que decía, hay muchos temores en el mundo, pero hablar de Cristo no debería de ser uno de ellos, ¿verdad? Hay muchos temores en el mundo, hermanos, pero al hablar de Jesús no puede ser un temor. Usted tiene que romper esa barrera. Ay, pastores, que a mí me da temor hablar de Cristo. Pues que no le dé, hermano, rompe esa barrera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque necesitamos anunciar el evangelio. Entonces en Romanos capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pablo hace esa pregunta. Hay 4 preguntas que Pablo va a hacer aquí ahorita. Y la primera es, ¿cómo pues invocarán? Dice, en aquel en el cual no han creído. Porque son incrédulos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a invocar en aquel, dice, en el cual no han creído? Necesitan creer para que invoquen el nombre del Señor. Y para que crean e invoquen el nombre del Señor, pues alguien tiene que hablarles, ¿verdad? La otra pregunta es, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues lógico, si no hablamos, ¿quién va a oír? Nadie, ¿verdad? Por eso dice más adelante, por el oír, dice, viene la fe. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a oír si nadie les habla? Y la otra pregunta que hace el apóstol ahí, dice, ¿cómo creerán aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber, dice, quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Pues está difícil, ¿verdad? Está difícil. Y luego dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos ser enviados por el Señor, ¿verdad? Necesitamos tener el poder del Espíritu Santo, necesitamos prepararnos en la palabra, necesitamos llenarnos de Dios. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo creo que las mejores noticias, hermanos, si usted quiere hablar de buenas noticias, hablemos de la Biblia, ¿verdad? Porque si no hablamos de la Biblia, vamos a hablar de malas noticias. Y el verso 16 termina y dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Háblanos, Señor amado, en esta preciosa noche que estamos en esta semana de misiones. Señor, que podamos entender los principios que hay aquí, Señor, para poder, Padre mío, ser de bendición a otros, Señor, que tal vez en este momento están perdidos, andan como un barco sin volante, Señor, que no hayan para dónde agarrar.
Cuánta gente confundida hay en esta temporada, Señor, que no saben qué hacer. Algunos se quitan la vida, otros, Señor, se entregan a la brujería, al satanismo, otros se tiran a la mundanalidad, Señor amado, porque hay una escasez de anunciar el evangelio. Pero si hubiera, Padre, una iglesia, Señor, que se pare en la brecha, como dice tu palabra, y haga vallado y anuncia tu palabra, Señor, más gente se rescataría de la condenación eterna. Así que te pedimos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos prepares en estos tiempos que estamos viviendo para predicar, Señor, tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues lo que yo veo de Pablo aquí, hermanos, en estos versículos, es que Pablo, el anhelo de él es que la iglesia tenga un corazón misionero. Diga conmigo, un corazón misionero, ¿verdad? Un misionero es uno que es enviado a predicar la palabra de Dios. Ese es un misionero. Sea un país lejano, ¿verdad? O sea a un país local, o cuando la iglesia sale a hacer viajes misioneros, ¿verdad? Decíamos en esta semana que todos los creyentes somos misioneros, ¿verdad? Todos los creyentes somos misioneros. A veces hemos dejado de evangelizar la familia, ¿verdad? A veces decimos, ya no, ya me cansé. Pero no, hermano, tenemos que predicarles hasta que se conviertan. Hay que regar, hay que sembrar la palabra del evangelio hasta que miremos un milagro en esa persona. Entonces, si en cada hogar, ¿verdad?, que se llama cristiano, hubiera alguien que predicara el evangelio, las familias se convirtieran a Cristo. Pero a veces en nuestros hogares tenemos personas que no son cristianos, pero los que son cristianos no quieren hablarle a los que no son cristianos. Entonces Pablo, el anhelo de él en estas 4 preguntas es que la iglesia entienda, ¿verdad? Y que podamos tener un corazón misionero para predicar la palabra. Usted tiene compañeros de trabajo, ¿ya se cansó de hablarles de Cristo? Usted tiene amigos que no son cristianos, ¿ya se cansó de hablarles de Cristo? Usted tiene tal vez compañeros, amigos. No nos cansemos, hermanos, de predicar las buenas nuevas de salvación. Algunos tal vez se avergüenzan, tal vez hablarle al jefe, al patrón, al maestro. Tienen vergüenza. Pero mire, el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque él dice poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación al judío y al gentil, ¿verdad? El gentil es aquel que no es judío. Dice Pablo, el evangelio, dice, es poder de Dios. Que tarde que temprano, hermano, ese amigo, ese compañero de trabajo, ese familiar va a venir a ti y te va a decir, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia. Ese muchacho que está trayendo el hermano Pedro, el domingo me senté con él y me dijo, nunca había ido a una iglesia cristiana. Qué raro, le digo yo, a la edad que tiene, en Estados Unidos, viviendo en Pacoima, nunca había ido a una iglesia cristiana. Pero un día le dijo al hermano, ¿sabe que tengo deseos de visitar una iglesia cristiana? Y ahora está emocionado el muchacho, ¿verdad? Mire, hermanos, qué tremendo. Entonces no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ese malcriado, ese alcohólico, ese borracho, tarde que temprano te va a decir, oye, ¿y qué días es que van ahí a tu iglesia? No, los domingos a las 5. El domingo quiero ir contigo. Ya lo tocó el Señor. Ya lo tocó el poder de Dios, ¿verdad? Entonces no nos avergoncemos del evangelio. Mire que Isaías 53 habla del sacrificio que Cristo hizo, el precio que Cristo pagó por la salvación, el sacrificio que Cristo hizo para que no nos condenáramos. Isaías, 700 años antes,
de que Cristo viniera a la tierra, ya Isaías podía ver en el espíritu, ¿verdad?, que iba a haber una necesidad grande de anunciar el evangelio. Isaías dice: ¿quién ha creído, dice, a nuestro anuncio? Y sobre quién, dice, se ha manifestado el brazo de Jehová, o sea, el poder de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el poder de Dios? Hace dos preguntas, ¿verdad? Porque en el tiempo de Isaías, hermanos, habían dos problemas grandes en la nación. Número uno, eran incrédulos, ¿verdad? Eran incrédulos. Y número dos, no querían escuchar. Por eso el Señor en una ocasión dijo: este pueblo de labios, ¿verdad?, me aman, pero su corazón está lejos de mí. Entonces habían dos problemas grandes en el tiempo de Isaías. Por eso Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros tenemos que anunciar a Cristo, hermano, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar para que la gente, ¿verdad?, vuelva en sí y reciban el mensaje de la salvación que Dios tiene para su pueblo. Entonces Pablo dice: hermanos, necesitamos tener un corazón misionero. Es triste, pero hay creyentes que nunca han ganado una alma para Cristo. Nunca. Y eso sí yo le tengo temor. Eso sí yo le tengo miedo. Yo cuando pasa un mes y yo no gano un alma para Cristo, yo me preocupo, hermano, ¿verdad? Yo me preocupo porque digo yo, si en este valle hay casi 3 millones, solo en este valle, de hispanos, que el 85% de esos 3 millones de hispanos, si Cristo viniera hoy, se quedan. Apenas alcanzamos un 15%, imagínense, de cristianos en este valle de San Fernando. Y ya vemos miles de iglesias. Es tremendo. Según las encuestas, son más las iglesias que se cierran cada semana que las que se abren. Según las encuestas, ¿verdad? Así es que esto está serio. Mi pregunta es: ¿por qué una iglesia se cierra? Porque deja de evangelizar, deja de predicar a Cristo, deja de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es triste, hermano. No caigamos en esa trampa de frialdad, porque en estos tiempos de frío ni al servicio queremos venir, porque pues la cobija ahí está esperándonos, ¿verdad? Y como que hay una lucha grande. Pero imagínense estos hombres que han dejado todo y se han ido para otras naciones a predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces aquí miramos estos dos grandes versículos misioneros y se refiere a todos los salvos. Dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo predicarán si no hay quien, dice, les predique? ¿Cómo creerán? Entonces la iglesia no ha entendido, hermanos, en profundidad la responsabilidad que tenemos nosotros para hacer la obra misionera, ¿verdad? A veces nos llamamos cristianos, pero no hablamos de Cristo. Y vemos verdaderamente, ¿verdad?, que las misiones, la misión de la iglesia se encierra en ganar alma. La prioridad de la iglesia es en ganar alma. A eso el Señor nos mandó. Por eso cuando Él ascendió a los cielos, las últimas palabras que dijo mientras iba en la nube, ¿verdad? Id por todo el mundo, dijo, y a todas las naciones, y predicar el evangelio, dice, ¿a quién? A toda criatura, ¿verdad? Haciendo discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que es trágico, hermanos, que Dios tiene buenas noticias y los creyentes no queremos anunciarlas. Qué cosa, ¿verdad? Los creyentes tenemos buenas noticias
O sea, Dios tiene buenas noticias y los creyentes no queremos anunciarlo. Ese es un caos. Es como que Dios te da una orden de ir a un lugar, ¿verdad? Y usted y yo no queremos obedecer. Y eso pasó en el tiempo de Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel, Dios le dio una orden a Ezequiel. Ezequiel la cumplió, ¿verdad? Ezequiel la cumplió. Pero Ezequiel ya no está aquí, hermanos. Ahora la orden es para nosotros. Mire que en Ezequiel capítulo 2, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 2. Dios le da una orden a Ezequiel que vaya y anuncia las buenas nuevas de salvación. Y Ezequiel va. Dios primero le dice, cómete este rollo, cómete este libro. Pues sí, para ir hay que conocer, ¿verdad?, la palabra. Y dile a mi pueblo lo que tiene que hacer. Y mire cuál es el mensaje que Dios le da a este hombre de Dios, muy respetado por el cielo, Ezequiel. Era un hombre de gloria, lleno de la presencia de Dios. Y dice Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró espíritu en mí. Mire que la palabra espíritu está con E mayúscula, el Espíritu Santo. Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes buenas, llenas de amor, rebeldes, amargados, afligidos, endeudados, ¿verdad? Yo te envío, le dice, a los hijos de Israel, son rebeldes, Dios solo advierte, se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pero Dios le dice, yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mire que el trabajo de nosotros es anunciar a Cristo, hermano. No es convencer a la gente. Hay gente que nos va a tratar, nos va a maltratar y todo. Pero Dios le dice a Ezequiel, tú no te preocupes si te rechazan a ti, porque no es a ti que te rechazan, es a mí que me rechazan, ¿verdad? Entonces ahí les dice, y siempre conocerán, dice, que hubo profeta entre ellos. Verso 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. Quiere decir que daban miedo, ¿verdad? A lo mejor iban a sacar pistola. Pero el Señor le dice, tú no les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son, ¿qué dice? Casa rebelde. Imagínense, hermano. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde tú también, como la casa rebelde. Abre tu boca y cómete lo que yo te doy. O sea, Dios le dio un anuncio a Ezequiel. ¿Cuál era? Ve, anúnciale a mi pueblo mi palabra. ¿Será que hay rebeldes hoy en día en las iglesias, hermanos, según esta lectura? ¿O no? Sí, hermano, claro, somos rebeldes. Ay, pastores, que eso de predicar a Cristo está difícil. Lo bueno es que la salvación es gratis. ¿Quién le ha dicho a usted que la salvación es gratis? No, hermano, la salvación requiere un precio. Si Romanos 12:1 dice, os ruego, hermanos míos, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
Es un constante andar con Dios, hermano. Hay que pelear con el diablo, con la carne, con el mundo. Y aparte de eso, hay que anunciar a Cristo. No, claro que no es fácil. Hay que morir, ¿verdad? Hay que morir a los entretenimientos, a los deseos y a la vanidad de este mundo. Y Dios le dijo a Ezequiel: ten cuidado que no seas un rebelde tú también, y que dejes de anunciar este mensaje que yo pongo en tu boca. Ahora entendemos por qué Pablo dice: ¿y cómo oirán? Yo creo que Pablo conocía bien la lectura de Ezequiel, ¿verdad? Era un rabino, era un doctor de la ley. Yo creo que Pablo conocía bien lo que decía Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces, hermano, esto es serio. Esto de ser un misionero es serio. Nosotros pensamos que un misionero nada más es uno que se va al otro lado del mundo. No, usted es un misionero, yo soy un misionero, los niños son misioneros, los jóvenes son misioneros, todos somos misioneros. Y tenemos una gran responsabilidad. Usted puede ignorar esta predicación y olvidarla, pero a Dios no se le va a olvidar. Usted puede olvidar e ignorar la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero a Dios no se le va a olvidar, ¿verdad? Usted puede ignorar la palabra, pero a Dios no la va a ignorar. Miren a Ezequiel ahí mismo, en el capítulo 33, versículo 18. Este Ezequiel, hermanos, como que era un tremendo evangelista, pero Dios tenía que tratar con él duramente, ¿verdad? Como tiene que tratar con nosotros para que anunciemos el mensaje de Cristo. Porque a veces nos volvemos muy cómodos, hermanos. A veces estamos demasiado de cómodos. Y mire lo que Dios le dice a Ezequiel: cuando el justo se apartare de su justicia. Si es ese, déjeme ver, sí. Se apartare de justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare, ¿sí estoy en ese? Sí, ¿verdad? Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho de justicia, vivirá por ello. No, entonces no, déjeme ver si es el 3:18 que quiero enseñarle. Porque habla cuando, ya, 3:18 es el que quiero enseñarle. Porque Dios habla duramente, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel ha sido un pueblo, hermanos, bien difícil para anunciar el evangelio, ¿verdad? Lo tiene Ezequiel 3:18, le dice el Señor: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Cómo la ves? O sea que el Señor habla bien claro. Dice: si tú no le hablas al impío de su pecado, si tú no le hablas al borracho, al homosexual, a la prostituta, a la lesbiana, al sicario, al idólatra, al rebelde, si no le hablares, dice, yo voy a demandar esa sangre sobre ti. Hermano, nosotros allá en la iglesia madre conocimos una hermana que esa mujer nos contó una historia bien tremenda. Dios le puso un montón de veces que le fuera a hablar a la vecina que tenía a la par, porque estaba enferma. Se lo puso una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y nunca fue. Y un día la señora amaneció muerta, se murió. Y esa hermana quedó con aquel gran peso de conciencia, ¿verdad? Que ella un día le va a dar cuentas a Dios por esa mujer que se murió. Y si fue al infierno, Dios va a demandar la sangre de ella. Entonces hay gente, hermanos, que nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por ellos. Hay gente que se va a convertir por el testimonio suyo, ¿verdad? Mi hermano en la carne, en mi país, yo me acuerdo que pues a él nadie le hablaba porque se la llevaba de malacate. Y los cristianos me decían: no, a su hermano le tenemos miedo, usted sí le puede hablar. Y yo le hablé. Yo sí lo agarré un día y le dije:
quiero hablarte de Dios. No hay problema, me dice, sentémonos. Y le hablé del amor de Dios, ¿verdad? Y le compartí el evangelio. Así que, hermano, hay gente que se va a convertir solo por mi puro testimonio. Usted y yo somos influencia, ¿verdad?, en aquella gente que nos conoce que somos cristianos. Así que todos tenemos vecinos, ellos saben, aunque nosotros no les hablemos, ellos saben que vamos para la iglesia el día domingo. Ellos nos ven. Así que hay una gran demanda de parte de Dios sobre nosotros, hermanos, de anunciar el evangelio, ¿verdad?, en este tiempo. Por eso Jesús, cuando habló de la gran comisión, dijo: id por todo el mundo. Entonces la idea que da es, entre tanto que vas a la lavandería, a la market, a la hora del lonche, en el avión, en el tren, en el bus, en el automóvil, ¿verdad?, habla de Cristo. Esa es la idea que da el Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, le dice. Entonces ahí volvamos a Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Hay gente que habla de Cristo pero no lo guía a hacer la oración del pecador. ¿De qué sirvió que le hablara? No, háblele de Cristo a la persona y dígale: ¿le gustaría recibir a Cristo? Esto es, ni le pregunte, porque le va a decir que no. Sea más astuto, sea más sagaz. Dígale: ¿sabes qué? Quiero hacer una oración contigo. Diga conmigo: Señor Jesús, sé que soy un pecador, sé que soy rebelde contigo, pero en este momento perdona mis pecados. Guíelo a hacer la oración del pecador. Y aquí dice: porque todo aquel, dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, hermano, la gente necesita oír, porque del oír viene ¿qué? La fe. Y el oír, dice, la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí llegaron rebeldes al principio, que no les gustaba la iglesia? Yo era uno de ellos. Pero a medida que fui escuchando la palabra, Dios fue tratando conmigo, ¿verdad? Hubo un cambio, hubo una transformación. Así que quiero que se vaya en esta noche con estos 3 pensamientos en su corazón, ya que hablamos de un corazón misionero. La prioridad principal de cada creyente es ser un misionero en el hogar. ¿A dónde, pastor? No es al otro lado del mundo. Porque si no le hablamos a los de nuestra casa, hermanos, ¿cómo vamos a ir al otro lado del mundo? Entonces la prioridad principal de cada creyente es ser un misionero en el hogar. Yo tengo una vecina que le digo yo: oiga, ¿usted no se aburre de vivir mal? ¿Cómo así? Me dijo. Si es que usted no quiere ir a la iglesia, le digo yo. Y tan mal que vive, le digo. Ay, no, me dice, si tarde que temprano voy a ir. ¿Pero cuándo? Le digo yo. Si ya tenemos 11 años de ser tu vecino. En un tiempo venía. Mire, le digo, usted empezó bien, hombre, ¿y qué le pasó? No sé, me dijo. Qué triste. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, la prioridad principal es que cada creyente es un misionero en el hogar. Si en su casa hay gente que no es cristiana, no espere que el pastor llegue para que los vaya a ganar para Cristo. Pastor, ¿será que va a mi casa a ganar? No, gánelos usted, hermano. Ese es trabajo suyo. No me dé esas almas a mí, esos galardones son suyos. Por eso Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Mire que el lunes se convirtieron 2 hermanas allá en el culto de la hermana Yadira. El miércoles la hermana de la hermana Yamilet hizo la oración también en su casa el martes. Así que es una bendición. Los estudios en hogares, hermanos, son una bendición, ¿verdad? Hemos dejado de evangelizar la familia. Hemos fallado en la tarea principal como líderes espirituales. Hemos fallado en esta materia, hemos fallado en esta área. Mire cuál era el mensaje de Dios al principio
para Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Este era el mensaje de Dios. Y Dios le dice a su pueblo, y estas palabras le dice, que yo te mando hoy, estarán ¿a dónde? En tu corazón, primeramente. Y las repetirás, dice, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. ¿Ve que los judíos andan una cosa aquí amarrada? ¿Verdad? Ahí andan ellos la palabra de Dios. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sabe que en un cuarto donde duerme un niño judío, usted no va a ver ahí a Michael Jackson en la pared? No va a ver ahí un basquetbolista. No va a haber un futbolista usted en un cuadro. ¿Sabe qué va a haber? Los padres judíos a los niños, cuando duermen en su cuarto, de frente les ponen el cuadro de los 10 mandamientos, para que mientras ellos no se puedan dormir, se lo aprendan de memoria. Nosotros les ponemos la televisión, para que duerman viendo pichingos, ¿verdad? Pero los judíos no, hermano. Los judíos a los niños, esto es serio. Les enseñan los 10 mandamientos ahí, y ahí están. Tienen que aprendérselo. Dicen que un niño judío a los 7 años sabe más Biblia que un líder a veces de la iglesia. Porque a ellos sí les toman en serio esto de la palabra de Dios. Entonces, este es el mensaje de Dios, imagínense. Y las escribirás en los postes de tu casa, dice, y en tus puertas. Por eso en Jerusalén usted entra a un restaurante, ahí en la pura entrada, ahí hay una cajita, ahí está, los 10 mandamientos. Usted entra a un hotel, ahí hay una cajita en la entrada, ahí están los 10 mandamientos, para que no se olvide, ¿verdad? De dónde te sacó el Señor. Así es que hay una prioridad enorme. Por eso dice ahí Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. La segunda cosa que necesitamos aprender en esta noche es que no estamos impactando al pecador. No estamos impactando como iglesia al pecador, ¿verdad? Y ese es un caos total. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la gran comisión. No estamos hablando al pecador de Cristo. Imagina este muchacho, me dice, yo nunca he ido a una iglesia cristiana, pero ¿cómo uno no puede creer eso? En el año 2023, ¿tú nunca has visitado una iglesia cristiana? No. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cuántos habrán de esos, hermanos? Imagínense. Es algo de ponernos a pensar. Entonces no estamos impactando. Y la exhortación de Dios es fuerte. Porque a veces nosotros nos imaginamos a un Dios alegre, lleno de amor, dándonos dinero, dándonos carro, dándonos casa, dándonos novia, novio, esposo. Así nos imaginamos. Pero no nos imaginamos un Dios que nos trae las orejas jaladas así, que nos quiere llevar a veces a evangelizar. Y en Isaías capítulo 1, verso 9, ahí nos da un jalón de orejas el Señor fuerte. Y mire qué dice el Señor ahí. Isaías 1:9. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes, dice, a Gomorra. No le está hablando Dios al impío, le está hablando a la iglesia, a su pueblo. Si dice ahí, si Jehová de los ejércitos, dice, no nos hubiese dejado un resto pequeño. O sea que hay un pequeño remanente, ¿verdad? Que siempre el Señor lo tiene en guardia ahí, como estamos nosotros en esta noche. El domingo pues se llena más, ¿verdad? Pero entre semana hay un pequeño remanente que siempre está velando, guardando las puertas abiertas de este lugar por si alguien viene y se convierte. Entonces dice que si Dios no hubiera dejado un resto pequeño, fuéramos como los de Sodoma, dice, o como los de Gomorra.
Mire cómo Dios nos trata, hermanos, como impíos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo impíos, que nos portamos como impíos siendo cristianos. Entonces, este versículo, hermano, expresa la condición espiritual de Israel, el pueblo de Dios, que debería de alumbrar al mundo. Estaba en el pecado, haciendo lo mismo que los de Sodoma y Gomorra. Imagínense, apartados de Dios. Eran pueblos, dice, cargados de maldad. Por eso es que nos miramos hoy en día un avivamiento en el pueblo de Dios. Porque nos hemos conformado. No, pues yo ya soy cristiano, si me muero me voy al cielo. Como me decía un hermano, todos los cultos me decía, ya quiero que Cristo venga, ya quiero que Cristo venga, ya quiero que Cristo venga. Le digo, ¿ya ganaste todos los de tu familia? Todos son mundanos, me dijo. ¿Para qué querés que Cristo venga entonces? Le digo yo, si Dios te va a pedir cuenta por ellos. No quieren nada con Dios, me dijo. Ya se murieron, le digo, están vivos todavía, no te rindas. Ya después dejó de decirme, ya quiero que Cristo venga, porque ya sabía cómo le iba a decir. Y así hay algunos creyentes, hermanos, que venga el Señor y nos vamos. Y tal vez la familia, todos borrachos, alcohólicos, drogos y de todo. Y quieren que Cristo venga y nos vayamos. No, hermano. Si el Señor dice no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino dice que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Yo tenía 2 hermanas en Honduras, dábamos testimonio esta semana, que una de ellas una cantina tenía. Y en el año 2000 que yo fui con mi esposa 6 meses allá, yo no era ni pastor. Y estaban los borrachos todos los días. Y un día le digo, oye, ¿qué día hay menos bolos? Le dije yo. El lunes, me dijo. ¿Por qué no hacemos un culto aquí afuera? Le digo, ¿cómo querás? Me dijo. Y ahí empezamos, hermano. Invité a un hermano con un piano ahí debajo de un árbol. Y ahí pasaba la gente. Miren esos qué ridículos, decía. En una cantina haciendo culto. Ahí se convirtió mi hermana. Y se convirtió un montón de gente. Imagínense, ¿verdad? Y si la otra también se convirtió. Ahora las 2 juntas van a la iglesia, allá en Honduras. La iglesia del pastor Wilber, que es mi sobrino. La mayoría de mi familia se congregan ahí con él. Se han convertido al evangelio, gracias a Dios. Entonces tenemos una necesidad enorme. Así es que número 1, hermanos, la prioridad principal de cada creyente es ser un misionero en el hogar, ¿verdad? Número 2, no estamos impactando al pecador. No estamos impactando al pecador. No le estamos dando buen testimonio. Y número 3, solo hay un remanente pequeño, ¿verdad?, que está anunciando el evangelio, muy pequeño. Y yo quiero ser de ese remanente, ¿verdad? Yo quiero ser parte de ese remanente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Leámonos y nos vamos con ese. Ya no lo quiero, ya no le quiero dar más pasajes. Suficiente con estos que hemos leído para entender un sermón de misiones. Mire el apóstol Pablo. Hay que pedirle a Dios que nos dé este corazón misionero que este hombre tenía. Y dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio, dice, el evangelio. Me es impuesta necesidad. Mire, hermano, si ya no sentimos la necesidad nosotros de hablarle a un pecador de Cristo, estamos en pleito con Dios, ¿verdad? Si ya no sentimos nada, si miramos un borracho, si miramos un drogadicto, si miramos una persona y no sentimos, como dice el apóstol Pablo, esa impuesta necesidad, que a veces, hermanos, hay que parar el carro. A veces usted iba deprisa y se le acabó la prisa, porque esa alma necesita de Cristo. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí? ¿Verdad? Que tal vez iba deprisa, pero hubo una necesidad. Y ahí nos detuvimos hasta que ganamos esa persona para Cristo. Me acuerdo cuando íbamos de Honduras para Guatemala, rentamos un busito, íbamos al viaje misionero a Guatemala. Ahí en la migración ahí de Guatemala
al oficial de migración cuando nos atendió, le dije, mire, no nos podemos ir sin orar por usted, somos misioneros. Y queremos orar por alguna necesidad que usted tenga. Y este hombre nos dijo que él tenía problemas matrimoniales con su esposa. Y ahí oramos por él. Déjenme cerrar la puerta, dijo. La línea de gente esperando afuera. Déjenme cerrar la puerta, dijo. Y este hombre se le derramaban las lágrimas. ¿Se imaginan nosotros hubiéramos ido deprisa? Pero nosotros todo el día andamos corriendo, hermano, todo el tiempo. Hay gente que dice, ay, es que no tengo tiempo para eso, es que no tengo. Haga lo que tiene que hacer nada más, hombre, lo más importante. Si por mucho que te afanes, dice la Biblia, no le puedes agregar una cuarta cada día más. El día tiene 24 horas, haga lo más importante. Y la obra de Dios es primero. Ya lo demás todo es añadidura. Así es que en el cielo, hermanos, esto de ganar almas va a ser bien pagado. Cada vez que usted evangeliza a una persona, ¿verdad? Aunque no se convirtió, tuvo su recompensa. Una vez andaba evangelizando yo con Sebastián Delgadillo, que fue el que me enseñó a evangelizar, y fuimos a visitar como 3 casas. Nadie se convirtió, todos rebeldes, las casas donde fuimos. Y le dije yo, hoy si no fue mal, le dije, no, me dijo, no digas eso. No, me dijo, nosotros nunca nos va a ir mal. Por esto, me dijo, nosotros vamos a reconocer. Ellos van a condenar, me dijo, espero que no. Pero nosotros hicimos el trabajo de Dios, nosotros venimos a hablarles de Cristo. Ya si ellos no se convierten, me dijo, es problema de ellos. Pero Dios va a premiar el sacrificio que nosotros hicimos. Y eso fue el trabajo de, imagínense, Ezequiel, el trabajo de Ezequiel fue predicarle a un montón de rebeldes. No se convirtieron, ¿verdad? Pero Dios le dijo, tú vas a librar tu vida. Aquellos se van a dar cuenta, pero tú libraste tu alma. Y eso es nuestro trabajo como cristianos. Así que mire, si no evangelizamos, nos vamos a morir como iglesia. Eso es que somos poquitos pero espirituales, no, es mentira, hermano. Cuando Dios nos usa y cuando somos espirituales, ganamos almas. No nos conformemos. Me gustaba lo que decía el misionero que nos trajo a nosotros. Esta iglesia es fruto de un misionero, el hermano Cano, Ricardo Cano. Estas ofrendas que se recogen, él recibía sueldo de estas ofrendas. Y un día fue a tocar una iglesia americana ahí. Vino al seminario, me miró a mí y me dijo, quiero hablar con usted. Usted, me dijo, tiene pinta de pastor. Lo veo medio alocado, pero tiene pinta de pastor. Yo le voy a ayudar, me dijo. Vamos a ver si le quita esa espina. Nos llevó ahí y mire, ¿ya cuánto? Casi 20 años en este ministerio, del fruto de un misionero, ¿verdad? Que Dios lo usó para que ahora nosotros podamos predicar esta palabra. Así es que ese es nuestro trabajo, de anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? A todo aquel que creyere, dice la Biblia. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a ser bendecidos por el Señor. Y este misionero decía, servir adentro de la iglesia es un gran privilegio, pero servir afuera de la iglesia, decía, es una obligación de cada creyente que se dice ser hijo de Dios, ¿verdad? Así es que si usted dice, no, es que en la iglesia el buen pastor a mí no me dan privilegio, hasta la calle, hermano. Nadie le va a prohibir que vaya a predicar allá afuera. Nadie le va a decir nada. No, es que el pastor Saúl se enoja porque yo salgo a evangelizar. No, hermano. Más bien lo voy a invitar a comer un día de estos, ¿verdad? No, hay que predicar el evangelio. Es una obligación allá afuera. Amén. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Señor, bendiga a todos los misioneros que están en todo el mundo. Bendiga a todos los pastores, bendiga a todas las iglesias, Señor, que hay en este valle de San Fernando, Padre. Mira, aquí hay brujería, aquí hay idolatría, aquí hay obras de tinieblas, hay obras de maldad, Señor. Pero la iglesia, Padre, tiene que levantarse como se levantó Ezequiel para anunciar, Señor, el pecado, denunciar el pecado de Sodoma y Gomorra, para poderles predicar tu palabra. Y cuando escuchen tu palabra, dice la Biblia, va a venir la fe
en sus corazones para oír la palabra del Señor y sean salvos de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Así que enséñanos, Señor, enséñanos a tener un corazón misionero, Padre. Quita de nosotros, oh Dios, toda frialdad y que podamos, Señor, ser empoderados, Padre, como dice Isaías, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Sabemos que Dios quiere empoderarnos para anunciar las obras maravillosas de Cristo en este planeta Tierra. Señor, te damos a ti la gloria, a ti la honra, Señor amado, y te pedimos, Señor, que nos des almas. Hay almas que están perdidas. Hay matrimonios, Señor, que si no les hablamos, el diablo los va a hacer pedazos. Hay jóvenes que si no les hablamos, Señor, el diablo los va a destruir en Sodoma y Gomorra, Padre. Hay gente, Señor, que si no les hablamos, se van a entregar a la brujería, a la idolatría. Se van a entregar, Señor, a las sectas falsas, Padre. Pon en nosotros un corazón misionero para poder llevar este evangelio a un mundo que está perdido, Señor. Hemos aprendido de una joven llamada Larry Monk, una mujer, Señor, que siendo mujer venció la barrera del miedo y se fue para China a ganar a los chinos para Cristo. Y la historia nos dice que ganó miles de chinos. Y hoy en honor a ella se celebra una semana de misiones todos los años en el mes de diciembre para poder, Señor, ayudar a estos misioneros que están en la ventana 1040, Señor, que no pueden revelar sus nombres, no pueden usar correos electrónicos, Señor, no pueden hablar abiertamente de Cristo porque corren peligro de perder sus vidas. Dale sabiduría, guárdalos en tu nombre, Señor, que tus ángeles los guarden en todos sus caminos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, que este año 2023 podamos terminar, oh Dios, empoderados, afirmados, Señor, para poder ser de bendición a este valle de San Fernando. Llévanos con bien, regálanos un hermoso servicio el día domingo, donde podamos traer invitados para que conozcan, Señor, a Cristo y sean libres de la condenación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga ricamente, hermanos. Amén.